Bueno, el día miércoles hablaba con los hermanos y les decía que era importante entrar al reino de Dios, no solamente ver el reino de Dios, sino entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ahí en el versículo 3 dice que Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y mira, el reino de Dios es muy bonito. Escuchar del reino de Dios, ver lo que Dios hace, ver un culto hermoso, ver que Dios sana, ver que Dios llena del Espíritu Santo, eso es maravilloso. Pero el Señor Jesús, que le dice a Nicodemo que necesitamos convertirnos a Dios, ser parte de la familia de Dios para poder ver a la manera de Dios, porque no miramos como el mundo. Pero también le dice en el versículo 5, que le vuelve a decir, le dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, y ahora no le dice que no puede ver el reino de Dios, sino que le dice que no puede, necesita nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Y eso compartía con los hermanos el día miércoles, diciéndoles que es bonito ver el reino de Dios, pero es más hermoso todavía entrar al reino de Dios. Para poder ver tengo que convertirme, tengo que entregarle mi vida a Cristo. El velo es quitado y empiezo a mirar la gloria de Dios y me empiezo a gozar con todo lo bueno que miro. Repito, veo un buen culto, veo sanidades, veo llenuras del Espíritu, veo cosas buenas y eso es maravilloso. Pero Dios no quiere solamente que yo vea un buen culto, sino que yo entre a ese culto. Dios no quiere solamente que yo vea que la gente es llena del Espíritu Santo, Dios quiere que yo sea lleno del Espíritu Santo. Dios no quiere que solamente yo mire sanidades, sino que yo mismo experimente la sanidad y experimente el poder de Dios. Por eso no debo de conformarme solamente con haberme convertido y con haberle entregado mi vida a Cristo Jesús, sino que hay necesidad, como dice este versículo, nacer del agua y del Espíritu. Entonces hay una oferta de parte de Dios, la cual es entrar al reino de Dios. Entrar al reino de Dios aquí en la tierra, entrar a ver ese poder. Nacer del agua tiene que ver con nacer de la palabra, ser sumergidos en la palabra de Dios. Diga conmigo, ser sumergidos. Ser sumergidos y nacer, como el bautismo en agua. Morimos, pero nacemos otra vez. Entonces, nacer del agua tiene que ver con nacer de la palabra. Y por eso no me debo de conformar solamente con ser creyente, le entregué mi vida a Cristo, sino que debo de estar interesado en sumergirme en la palabra de Dios. Sumergirse es estar completamente empapado de la palabra del Señor. Eso es importante. Además, también dice ese versículo que hay que nacer del Espíritu. Y nacer del Espíritu obviamente tiene que ver con ser guiado por el Espíritu, ser influenciado por el Espíritu Santo. Que el Espíritu sea el que nos dirija, tener la influencia de Dios sobre nuestras vidas. Cuando alguien hace lo malo allá afuera, dice es que yo no quiero hacerlo, sino que hay algo dentro de mí que me lleva a hacer eso malo. Sea cualquier delito, cualquier falta, hermano, a la sociedad y a la moral. Pero cuando somos llenos del Espíritu también, nosotros somos influenciados por el Espíritu e igualmente hacemos cosas buenas también. Y no por nosotros, sino porque algo nos lleva dentro de nosotros a hacer esa obra de Dios aquí en la tierra. Entonces la importancia de nacer del agua, de la palabra de Dios, pero también nacer del Espíritu, esos dos condimentos, si puedo decirlo de esa manera, no deben de faltar en mi vida, porque a través de ellos es que voy a entrar a experimentar el reino de Dios, vivir en el reino de Dios. Dice el libro de Romanos capítulo 14, cuando habla del reino de Dios, Romanos 14, versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Está hablando del reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Eso en el Espíritu Santo quiere decir, obviamente, justicia de Dios, paz de Dios, gozo de Dios. Porque en la tierra el hombre vive su propia justicia. El hombre en la tierra vive también su propio gozo. El hombre en la tierra vive también, hermanos, su propia paz según los términos humanos. Pero cuando yo pienso en el reino de Dios y que yo quiero entrar al reino de Dios, no solamente verlo, sino entrar, estoy pensando en este reino que es justicia de Dios. Tengo la justicia de Dios en mi vida porque la justicia de Dios ya sabemos que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, amén. Pero cuando yo me dispongo a hacer justicia, justicia es cuando el Espíritu Santo me guía y me lleva a hacer lo que es justo. Y por eso el Hijo de Dios no es tranza. ¿Por qué no es tranza o no es injusto? Porque tiene al Espíritu Santo dentro de su vida que lo va guiando, que le va enseñando. Tenemos alguien dentro de nosotros que va aprobando o va desaprobando lo que hacemos. Y conforme a esa aprobación y desaprobación es que nos conducimos. Es decir, que si algo el Espíritu lo desaprueba dentro de mí, me aparto de eso, porque el Espíritu Santo lo está desaprobando. Pero si algo aprueba el Espíritu Santo, yo quiero mantenerme ahí y entonces estoy caminando no en mi justicia, sino en la justicia de Dios, en la justicia del Señor. Por ejemplo, justo es obedecer a Dios. Justo es obedecer a Dios. Dios me puede dar una palabra y en esa palabra tengo la opción de hacerla o no hacerla, como en la libertad de obra que Dios me ha dado a hacer. Pero cuando yo la hago, guiado por el Señor y obedeciendo al Señor, estoy practicando la justicia de Dios. Además, dice que también, obviamente, debemos tener paz de Dios en nuestro corazón. ¿Cuál es la paz que busco yo? ¿La paz del mundo o la paz que viene de Dios? El mundo no tiene paz porque no tiene a Dios en su corazón. Esa es la razón de las guerras. Esa es la razón de los conflictos y de los problemas allá afuera, porque el hombre carece de paz de Dios. Él está buscando su paz y pueden experimentar una paz humana temporal, pero la paz de Dios es la que quiere Dios que habite en mi corazón y tiene que ver con el reino de Dios. Además, por supuesto, también el gozo de Dios, porque el gozo de Dios es algo que nos trae, hermano, fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estaba escuchando ahora, tal vez usted ha escuchado el avivamiento que hay en Kentucky, que se desató ahí, y estaba metiéndome un poquito ahí a mirar eso. Y cómo el testimonio de las personas que están ahí no es de tremendos cultos, no es de danza y de gritos no es de eso, sino es solamente convicciones en el corazón. Convicciones. Esa es la segunda vez que pasa ese avivamiento en ese colegio. El otro avivamiento fue en el 70 y fue en febrero también. También se inició en febrero. Estaba contando el encargado de ahí, que él andaba en Canadá. Estoy hablando del 70, no del 70. Él estaba en Canadá cuando el decano le llamó y le dijo, tengo un problema aquí y no sé qué hacer. Y dijo él, dice yo, esa persona, bueno, me dieron el recado que le llamara de emergencia. Y cuando me dijeron de emergencia yo me espanté porque dije, este hombre está preparado para todo. Es un hombre en el cual yo puedo confiar completamente. Él sabe siempre qué hacer y cómo hacer las cosas. Y llamó y le dijo, bueno, tengo un problema y no sé qué hacer. Dijo, ¿cuál es tu problema? Y yo me espanté. ¿Qué problema puede tener este hombre? Que él es mi mano derecha y él siempre está en lo correcto, tiene la suficiente experiencia, 30, 40 años de experiencia en este servicio, sabe siempre qué hacer. Y dijo, es que el culto que tenemos de las 10 a las 11, que empieza a las 10 y que acaba a las 11 de la mañana, no ha terminado todavía y no sé qué hacer. Y dijo, ¿cómo que no ha terminado? Si son las 7 de la noche en Kentucky. Dijo, no ha terminado. Empezó a las 10 de la mañana y no ha terminado y no sé qué hacer. Y se vivió ese avivamiento muy bonito y hay testimonio de la obra que Dios hizo. Pero ahora
se ha desatado otro avivamiento ahí, en el mismo lugar y en el mismo edificio. Y el testimonio que escucho es la convicción del Espíritu. Repito, el que llega ahí, porque están llegando gente de todo el mundo, están llegando a ese avivamiento. Y está a menos de 6 horas de aquí donde estamos nosotros. Y el testimonio es de que no son unos cultos de danza, de brincos, de alabanza, ni siquiera de predicación, ni siquiera de eso. Solamente de convicción del Espíritu. En aquel avivamiento del 70, dijo este hombre que estaba contando la historia, dijo, lo que más me impactó fue un maestro del colegio que se paró y le pidió perdón a los alumnos. Y les dijo, les pido perdón porque muchas veces yo he venido a dar la clase y no he venido preparado para dárselas todavía. Convicciones del Espíritu. Convicciones de personas que se consideraban cristianas y se dieron cuenta ahí, yo no era cristiano. El testimonio de esos años de un pastor de Nueva York que mandó a su hija a estudiar ahí. Y en aquellos tiempos las llamadas de teléfono eran caras. Dice que esperaban la noche cuando el costo de la llamada de teléfono era más baja. Entonces llamaban a sus familias solamente. Y el trato de este pastor con su hija era, no me llames, porque las llamadas son caras y estamos cortos económicamente. Llámame a menos que sea emergencia. A menos que sea emergencia. Y entonces el pastor recibió la llamada de su hija. Y le dijo, ¿cuál es la emergencia? Y dijo, soy cristiana, tengo a Cristo en mi corazón. ¿Cómo que eres cristiana? Si has estado en la iglesia toda tu vida, me has ayudado con todos los eventos, has programado campamentos de jóvenes, has predicado a los jóvenes, ¿y cómo me dices tú que la noticia es que ahora eres cristiana? Y el pastor se quedó hasta un poco molesto. Pero después fueron a un lugar, no recuerdo qué lugar, creo que a Michigan, donde ella del colegio la enviaron a compartir. Y entonces él vino, el papá vino a oír a su hija porque iba a compartir, él quiso apoyarla. Y cuando la escuchó compartir, dijo, tiene razón, ahora es cristiana, ahora conoce a Cristo Jesús. El avivamiento no son gritos ni brincos, sino convicciones del corazón. Ahora que inició este avivamiento, está el testimonio de 2 que fueron a meterse ahí, los invitaron y dijeron, vamos al avivamiento. Dice, entramos, estaba todo callado, la gente callada, sentada. Lo primero que nosotros pensamos, ¿esto es avivamiento? La gente callada, sentada, dice, agarré las escaleras, subimos, callados, nos acomodamos en una silla ahí y dijimos, vinimos a un avivamiento. Pero cuando empezaron a mirar, que empezaron a pararse a testificar, y empezaron a ver la obra de Dios en el corazón de la gente. Y es que el reino de Dios es justicia, es gozo y es paz en el Espíritu Santo. Un avivamiento puede ser paz en el corazón. La persona que no ha recibido paz. Yo del miércoles que compartí con los hermanos eso, ni siquiera me había puesto atención a los videos de ahí. Había mirado, creo que había mirado un poco. Pero no le había puesto mucha atención. Pero el reino de Dios tiene que ver con poder, por supuesto que tiene que ver con poder. Pero también tiene que ver con justicia de Dios, con paz de Dios y con gozo de Dios. En Marcos capítulo 9, yo lo que quiero decirte es que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para oír y ver lo que Dios hace. Pero es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. Dice Marcos capítulo 9, versículo 1, que Jesús les decía, en verdad os digo que hay algunos que están aquí, que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, después que haya venido con poder. Y es que el reino de Dios también es poder, y el reino de Dios fue manifestado en el día de Pentecostés. Jesús lo dijo, hay algunos que están aquí que no mirarán la muerte, antes de que vean
que el reino de Dios viene con poder. Ese reino de Dios los metió a una experiencia con Dios. Diga conmigo, experiencia con Dios. El reino de Dios tiene que ver con experiencia con el Señor. El reino de Dios no es solamente ir a una iglesia, no es solamente tener una membresía. El reino de Dios es mucho más que eso. El reino de Dios es una experiencia que transformó a las personas. Una característica de los avivamientos. A mí me agradan los avivamientos. No he estado en ninguno personalmente, así directamente, físicamente. Pero me agrada porque lo que hace es el evangelismo, se levanta. Por ejemplo, hace algunos años estaba el avivamiento en Lakeland, Florida, ¿no? Sí, Lakeland, Florida. Y el avivamiento era que la gente le estaban dando ganas de evangelizar. Era un avivamiento que no paraba también todos los días, pero se juntaban grupos de jóvenes para irse a predicar a los parques, a las calles, a las casas. Ese fue el avivamiento, que algunos que ni siquiera pensaban en evangelizar, se unían y se entregaban, tenían pasión por los perdidos, pasión porque alguien conociera del evangelio. Y es que el Señor Jesús dijo, recibiréis poder para ser mis testigos, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y es que el Espíritu Santo, bueno, por ejemplo, el hablar en lenguas es una herramienta, no es la meta. Diga conmigo, una herramienta. Porque si no, el día que soy lleno del Espíritu Santo y hablo en lenguas, pues ya pasó todo. ¿Qué más hay? Sino que eso es una herramienta, por ejemplo, es una herramienta para que yo me llene del Espíritu Santo, me recargue del Espíritu Santo. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Es una herramienta que todos necesitamos. Es una herramienta de poder. Es una herramienta para que nosotros seamos llenos, recargados del Espíritu Santo y tener el testimonio dentro de nuestras vidas. Pero no es una meta en sí, porque repito, si fuera la meta, entonces nomás llego, ya recibo el bautismo del Espíritu Santo, soy lleno, hablo en lenguas y ya llegué donde iba a llegar. No, eso solamente es llegar ahí para que tú recibas una herramienta que te va a servir para hacer la obra de Dios, para predicar el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me van a hacer testigos. Y por eso el Señor Jesús dijo que algunos no morirían, no probarían la muerte hasta que vieran ese reino de Dios viniendo con poder. En Mateo 12, vaya conmigo a Mateo 12. ¿Por qué le digo esto? Porque es necesario entrar al reino de Dios. Entrar al reino de Dios. Mateo 12, versículo 22, dice que entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y el versículo 28 dice, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y es que el reino de Dios es autoridad, diga conmigo, autoridad. Autoridad sobre el reino de las tinieblas. Por eso dice el versículo 29, o cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Si primero no lo ata, entonces saqueará su casa. Entonces el reino de Dios tiene que ver con autoridad sobre el reino de las tinieblas. Por eso la persona es libre. ¿Qué pasa en los avivamientos? Bueno, que la gente se convierte. ¿Qué más? Que la gente sana. ¿Qué más? Que la gente es libre, que los demonios huyen, que la gente recibe liberación. ¿Por qué? Porque el reino de Dios tiene que ver con autoridad sobre el reino de las tinieblas. Un poder que obra a favor del oyente o a favor del que entra en ese reino de Dios. Por eso debemos de entrar al reino de Dios, porque necesitamos entrar y tener esa autoridad de parte de Dios sobre nuestras vidas y vivir en esa autoridad de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Dice, si yo expulso los demonios, porque a él le trajeron un endemoniado, y ese endemoniado estaba ciego y estaba mudo. Y el Señor lo sanó ese endemoniado. Y dice que dijo, el reino de Dios entonces ha llegado a ustedes.
porque yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios y necesitamos entrar a ese reino. Y dice, ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte si no lo ata primero? Y entonces ya podrá saquear su casa. En Mateo capítulo 19, dice que el versículo 23, que Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo, que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Miren lo que está diciendo. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres eso es imposible. Pero miren lo que dice, pero para Dios todo es posible. Entonces está hablando de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Porque el reino de Dios incluye el valor por lo espiritual. Diga conmigo, el valor por lo espiritual. O sea, cuando el reino de Dios viene en una persona, lo que esa persona le sucede es que le agarra valor a lo espiritual. ¿Por qué estamos aquí? Porque consideramos que es valioso estar aquí. Amén. Es valioso. Pero cuando la persona le pone más atención a las cosas terrenales que a las cosas de Dios, es porque la persona no ha entrado en el reino de Dios, sino que a él lo dominan todavía las cosas materiales. El reino de Dios es el valor por lo espiritual, es el valor de las verdaderas riquezas. Porque la riqueza material, dice la Biblia, que son riquezas injustas. Y son riquezas solo para esta tierra, obviamente. Y yo creo en un Dios que bendice, yo creo en un Dios que prospera, y yo creo en un Dios que nos quiere bien. Pero cuando el reino de Dios llega en el corazón, el hombre le da como más valor a lo espiritual. Y todo lo demás viene por añadidura. Y disfrutamos de esa bendición de Dios. Y usamos esa bendición de Dios para el reino de Dios. Pero perderle el valor, tomarle el valor a lo espiritual y perderle el valor a lo material, darle el valor a las verdaderas riquezas, es cuando el reino de Dios se manifiesta, es cuando el hombre se da cuenta lo que verdaderamente vale, mi hermano, lo que realmente es de poder. Yo he escuchado algunas veces predicar al evangelista Alberto Motesi, y algo que me gusta a mí de él es cómo pone el camino de Dios hasta acá arriba y la fama del mundo la pone hasta acá abajo, hermano. Me encanta eso, hermano. Me encanta cómo hace una tan grande separación. Cómo alguien que recibe el reino de Dios y a Dios en su corazón recibe muchísimo más que el más famoso de la tierra de afuera, que el más famoso de la farándula. Porque el reino de Dios lo que viene a hacer es perderle el valor a lo del mundo. Perderle el valor a lo que el mundo le llama como valioso. Por eso yo quiero entrar en el reino de Dios. Porque mi corazón le va a dar valor a lo espiritual. Le va a dar valor a una comunión con Dios. ¿Cuál va a ser el anhelo más grande de mi corazón? ¿Alcanzar solo cosas terrenales o alcanzar una bendita comunión con Dios que me tenga conectado siempre con el Señor? El reino de Dios es para eso. Es para entrar, y las cosas materiales tienen su bendición y es una herramienta. Y yo recibo esa herramienta. Amén. Recibo. Pero las cosas espirituales son las que tienen repercusión eterna para mi vida. Es lo que realmente puede alcanzar, con lo que puedo alcanzar grandes cosas en Dios, recibiendo lo espiritual, siendo sellado, siendo, hermano, marcado por el Señor. Señor, te doy gracias porque me marcaste para no perderme, Señor, para caminar contigo. ¿Cuánto valor le doy a escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto valor le doy a que el Señor me hable y que el Señor me haya tomado en cuenta? Yo he escuchado el testimonio de personas, así como la hermana contaba, he escuchado el testimonio de personas que Dios los llamó, los marcó, los escogió
y les dio privilegios y el día de hoy andan en el mundo. ¿Por qué pasa eso? Porque la persona le pierde el valor a lo de Dios. Dios me escogió, habiendo muchos y tantos, me escogió a mí. ¿Cuánto valor le doy a eso? Pues el reino de Dios hace eso dentro de mi vida y en mi corazón. En el libro de Hechos, capítulo 4, Hechos capítulo 4, y recordemos que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso cuando una persona llega a Cristo Jesús y le empieza a poner interés a lo espiritual y antes andaba metido tratando de ganarse el mundo, pero como Pablo lo tiene como basura, porque Pablo estaba tratando de ganar en su religión y tenía como dicen en mi pueblo, tenía un buen hueso, hermano. Pero cuando conoció a Cristo Jesús renunció, dijo que todo lo que era grande para él, dice, ahora lo estimo como pérdida, como basura, por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Y en Hechos capítulo 4, versículo 31, dice que después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Algo más que trae el reino de Dios, que tiene el reino de Dios, es valor para predicar la palabra de Dios. Diga conmigo, valor. Cuando hablamos de valor, a veces lo asociamos con miedo, como con cobardía. Pero a veces pensamos en la cobardía en términos de una confrontación física o de palabras con otra persona. Pero el valor también tiene que ver con no avergonzarse. Diga conmigo, no avergonzarse. Yo debo de saber que el reino de Dios tiene que ver con que el creyente recibe valor. Ya no se avergüenza del evangelio. No tiene vergüenza de hablar y de testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. De la obra que pasó en él y empieza a testificar con valor, con firmeza. Empieza a declarar la obra de Dios, lo grande que Dios ha hecho y las ventajas, las bendiciones de poder haber entrado en el reino del Señor, es de estar ahora del lado de Dios. Dice ahí que cuando oraron, tembló el lugar, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Yo quiero el reino de Dios. Y mi deseo es que todos entremos al reino de Dios. No solamente que lo veamos, porque dice que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Qué bonito predica el hermano. Mira cómo no tiene temor de testificar y de hablar la palabra. Pero Dios dice, debes de nacer del agua y del Espíritu para que tú también puedas entrar a ese reino. No solamente que mires, sino que puedas entrar y puedas experimentar ese poder de Dios sobre tu vida. Yo quiero el reino de Dios. Porque va a dar valor, va a dar la fuerza, se quita el miedo, se quita la vergüenza, se quita la timidez. Qué maravilloso es mirar a un hombre tímido, pero que cuando predica se le quita lo tímido, mi hermano. Mire, mi hermano César Burgos, yo siempre lo consideré a él un hermano un poco callado, un poco retraído, un poco serio. Pero cuando se subía al púlpito se soltaba ese hermano. Cuando subía al púlpito se transformaba el hermano. Y no es el único. Hay mucha gente que es muy tímida, que no sabe hablar, que es penosa, que titubea en público para platicar, pero cuando predica la palabra y el Espíritu Santo cae sobre la persona, se transforma la persona. ¿No han notado que los predicadores nos transformamos en el púlpito? Es una característica de los predicadores. Algunos somos muy habliches, otros somos muy retraídos, pero cuando subimos al púlpito nos transformamos. No se me olvida porque el pastor Isaías Valle, cuando vino con su hija Maresi, me dice, Dios usa a mi hija para ministrar la alabanza. Muy bonito, dijo. Dijo, a ella le pasa lo que nos pasa a nosotros los predicadores. Ella se transforma, cuando sube al púlpito se transforma ella.
Y es que eso es lo que hace el poder de Dios. Eso es lo que hace el reino de Dios. Nos transformamos por el poder de Dios sobre nuestras vidas. Empezamos a hablar la palabra de Dios con valor, con firmeza. Por eso yo quiero entrar. Por eso si usted dice, pastor, yo como que, a mí póngame solamente con los niños y a lavar baños, porque yo para estar enfrente, no, pastor, pero deje que venga el reino de Dios. Mire, Moisés dijo, Señor, yo no sé hablar. Soy tartamudo, dijo. No tengo facilidad de palabras. Y Dios le dijo, ahí está Aarón, para que él hable por ti. Pero si usted examina, Moisés era el que hablaba. Él dijo que era tartamudo y que no podía. Pero cuando se trataba de hablar, él se echaba por delante, porque la persona se transforma por el poder de Dios. Yo quiero estar en el reino de Dios, mi hermano. Yo quiero entrar al reino de Dios. Quiero nacer del agua y del espíritu, de la palabra y de la guianza, la influencia de Dios sobre mi vida, porque quiero experimentar personalmente ese poder de Dios. Dice Mateo 3, capítulo 3, versículo 1. Mateo 3:1. Por eso yo anhelo que entremos al reino de Dios. Y me gozo con lo que mis hermanos están viviendo ahí en Kentucky. Y que Dios permita que sea para muchos días y hasta que nos diera la oportunidad de ir un día. Estar ahí bendecidos, hermano. Pero yo debo de anhelar estar en la presencia de Dios y ser transformado. Dice el capítulo 3, versículo 1, dice que en aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces lo primero que debe de haber al saber que el reino de Dios se acerca, lo primero que debe de haber es arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Versículo 2 dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cada vez que hay un avivamiento, porque ha habido muchos avivamientos en la tierra. Yo he estudiado algunos avivamientos que ha habido, no solamente en Estados Unidos, sino del otro lado del continente también. Avivamientos, bueno, es más, iniciaron allá, antes de iniciar acá. Pero siempre iniciaba con arrepentimiento. Se inicia siempre con oración. Siempre se inicia con oración, buscando el rostro del Señor, buscando el rostro de Dios. Por eso, mi hermano, únase a la oración. Tal vez el domingo, no sé, tal vez el domingo, otro día, compartamos un poquito de las recompensas que Dios nos da por hacer cosas. Porque la Biblia dice que cuando ores, no ores en público, como hacen los hipócritas, porque ellos ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ores, ora en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará. Entonces la oración tiene recompensa. La oración tiene recompensa, mi hermano. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces tal vez luego hablemos un poquito de las cosas que traen recompensa en Dios. Pero siempre que nos unimos a la oración hay una recompensa. La primera recompensa es espiritual. Nosotros somos los que estamos en cercanía con Dios. Oras con Dios y empiezas a entender más la palabra de Dios. Empiezas a leer, mire, yo cuando estoy entendiendo la palabra de Dios me gusta porque no paro de hacer apuntes, hermano. Agarro y en un capítulo hice un montón de apuntes, cosas que me fueron reveladas, Por ejemplo esto, la oración tiene recompensa. Nunca me había fijado. Tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Y entonces son cosas que pongo en mis notas. Pero cuando buscamos a Dios, se nos abre el entendimiento. Y una de las cosas que nos pasa es que empezamos a entender más la palabra del Señor. Los sentidos se nos aflojan, los sentidos físicos, y empezamos a entender la palabra del Señor. Y trae muchas recompensas. Recompensas de que Dios va a estar contigo, recompensas de que Él va a velar por ti. Él va a velar por ti. Lo que tú hagas, nada va a ser en vano. No se me olvida la experiencia de aquella hermana que
Dios le dijo, Dios le habló. Yo conozco a la hermana. Dios le habló y le dijo, ve a predicarle al vecino allá enfrente. Háblale de Cristo Jesús. Y dijo, Señor, pues yo tengo que hacerle desayuno a mis hijos porque se van a ir a la escuela. Y dijo, ve a predicarles. Y ya fue, le predicó, le compartió al muchacho. Cristo te ama, Dios quiere que le entregues tu vida y todo. Él no quiso el muchacho. Creo que no quiso nada. Regresó y cuando regresó el desayuno estaba hecho. Y decía la hermana, dice, hasta el día de hoy yo no sé quién hizo el desayuno. Yo no sé quién vino a mi casa e hizo el desayuno. Y cuando yo regresé el desayuno estaba hecho para mí, para mis hijos. Pero eso no fue todo. Eso no fue todo. Sino que esa tarde el muchacho se mató en un accidente. Creo que no quiso nada. Pero esa tarde ya no regresó a su casa. Se mató en un accidente de carro. Y por eso Dios la envió en la mañana. Y le dijo, ve y háblale del Evangelio. Todo tiene recompensa en Dios. Todo tiene recompensa en Dios. Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, Dios hace que las cosas obren para bien en nuestra vida. Y aparecen las cosas de la nada. Dios es el que abre la puerta. Entonces, cuando yo sé que el reino de Dios está cerca, lo primero que tiene que haber es arrepentimiento. Me arrepiento, Señor. Los avivamientos luego son bonitos porque la gente empieza a arrepentirse de cosas que regularmente la gente no se arrepiente. Y empieza a arrepentirse, empieza a acercarse a Dios y algo sucede dentro de su vida. Repito, estos avivamientos no son como los cultos avivados que conocemos, donde hay danza, donde hay brincos, donde hay gritos, donde ni siquiera estoy hablando de tremendas llenuras del Espíritu Santo, todo el mundo hablando en lenguas, sino solamente corazones transformados. Corazones que reconocieron que necesitaban a Dios en su vida y que no estaban cerca con Dios. Y el deseo y la pasión por predicar el Evangelio. Dice el versículo 3 que este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo, voz del que clama en el desierto. Y entonces me enseña que el arrepentimiento es para preparar el camino. Diga conmigo, preparar el camino. Dice, voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Arrepentimiento es para preparar el camino del Señor. Porque Dios va a obrar. Diga conmigo, Dios va a obrar. Pero tengo que arrepentirme yo. Yo soy el que tengo que arrepentirme y ponerme a cuentas con Dios, porque Dios va a obrar. Va a obrar en mi casa, va a obrar en mis hijos, va a obrar en mi economía, va a obrar. Y el Señor se va a manifestar poderosamente, mi hermano. Pero yo debo de arrepentirme, yo debo de estar a cuentas con Dios. Yo debo de arreglar cosas pequeñas quizás, que debo de enderezar, porque debo de preparar, porque Él se va a manifestar. Y Él va a hacer su obra en medio nuestro. Dijo alguien, tal vez la razón que el Señor Jesús no ha venido es porque no estamos listos. Señor, ven y obra, Señor, en medio de tu pueblo. Dios dice, pero si obro ahorita, hijo, te paso a traer a ti también. Y entonces, preparar nuestro corazón, preparar nuestra vida. Dice que hay que preparar el camino al Señor. Versículo 7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Y entonces dice que hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. O arrepentimiento con frutos dignos del Señor. Por eso el que hace la obra es Dios en el corazón. Y por eso yo quiero entrar al reino de Dios, porque yo quiero presentarle frutos dignos al Señor, que realmente dignifiquen su nombre, que realmente sean de la medida de Dios. Lo que el Señor pide, lo que el Señor hace en las vidas. Por eso repito, me gozo cuando Dios obra en los corazones, porque suceden cosas grandes, hermano. Suceden cosas maravillosas. Frutos dignos de arrepentimiento. Y el versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El reino de Dios lo que trae es
repito, experiencias personales con el Señor. Experiencias que te marcan. Experiencias, mire, como la hermana decía, cuando me convertí. Y es que, ¿quién de nosotros no tiene experiencias de cuando nos convertimos, mi hermano? Sí. Yo tengo experiencias de cuando me convertí. Ya llovió, mi hermano. Parece que no, pero ya llovió. Yo tuve un nacimiento de nuevo en febrero del 97, siempre en febrero, ¿verdad? En febrero del 97. Y los primeros días, hermano, experiencias con Dios, sueños, sellos que Dios me dio y que hasta el día de hoy los tengo presentes completamente. Porque el reino de Dios lo que hace es que te trae experiencias con Dios. Dice, yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y Él va a hacer la obra en sus vidas. Entonces, el reino de Dios tiene que ver con experiencias personales con el Señor. Pero un último punto, dice el versículo 12, que el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Entonces el reino de Dios también trae juicios. Mire, Jerusalén está viviendo un tiempo tan precioso de avivamiento de la palabra, avivamiento del Espíritu, pero cuando Ananías y Zafira quisieron engañar, vino un juicio sobre ellos, de manera que murieron, porque quisieron engañar a Dios. Pedro les dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo? Y entonces vino juicio de Dios. En Israel un día había mucha hambre y el profeta Eliseo dijo, mañana a estas horas se va a vender barato el alimento en la puerta de Samaria. Y uno que fue irreverente dijo, si Dios mismo abriera las puertas del cielo, ¿sucedería eso? No creyó la palabra y dice que Eliseo le dijo, tú lo vas a ver, pero no vas a comer de ello. Y al otro día ese hombre estaba a la puerta de Samaria y cuando el pueblo salió a recoger el botín de los enemigos, dice que lo atropellaron y ahí murió, atropellado, pisado por la gente. ¿Por qué? Porque en el avivamiento de Dios lo que hay también son juicios también. Por eso hay mucha gente que está jugando con el reino de Dios y Dios en su misericordia no ha bajado, pero si baja su gloria, muchos, voy a decirlo de esta manera, todos seremos bendecidos, todos seremos levantados, pero también aquel que actúa con desafío en su corazón contra Dios, ahí es donde ya no va a pasar. Tal vez se ha librado 1, 2, 3, 4 veces porque no ha venido esa gloria. Pero cuando la gloria de Dios cae, también trae juicios de Dios sobre la tierra también. Por eso dice ahí el versículo 12. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. ¿Qué es lo que quiero decirte? Regresemos a Juan 3. Regresemos a Juan 3. Dice el versículo 3 que Jesús le respondió, les dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, el del mundo, ¿cómo mira que tú vienes a la iglesia? Mal. ¿Cómo mira que tú cantas para Dios? Mal. ¿Cómo mira que tú ofrendas para Dios? Mal. ¿Cómo mira que tú le sirves a Dios en la iglesia? Y te dice, ¿y te pagan siquiera? No, al contrario, yo ofrendo y diezmo. ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Porque ellos no han nacido de nuevo. Ellos no pueden ver el reino de Dios, pero nosotros ya nacimos de nuevo. Y nosotros podemos ver el reino de Dios. Pero hay una oferta, no solamente a verlo. Y dice el versículo 5, dice que Jesús, porque Nicodemo dijo en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y entonces Jesús le dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, ya no dice que no puede ver el reino de Dios, dice que no puede entrar al reino de Dios. Y el reino de Dios es justicia, gozo, paz en el Espíritu Santo. El reino de Dios es poder. El reino de Dios obra en medio de su pueblo. Y yo quiero entrar al reino de Dios.
No, ya soy creyente, ya me convertí, ya soy hijo de Dios y miro con agrado todo lo que pasa. Pero Dios dice, la oferta es que entres al reino de Dios y que experimentes mi poder. Vamos a darle gracias a Dios. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque nos llamas a entrar a tu reino, a caminar en tu reino, vivir en tu reino, Señor. Conquistando, viviendo la paz, viviendo el gozo, viviendo la vida, viviendo la justicia tuya, Señor. Esa justicia que viene por tu guianza, por tu luz y por tu presencia. Señor, te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos y te damos la gloria, Señor. Gracias, Señor. ¿Quieres decirle, Señor, aquí estoy? ¿Quieres decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón? ¿Quieres decirle, Señor, yo sí quiero entrar a tu presencia y habitar en tu presencia, Señor? Padre, te bendigo. Padre, te adoro. Padre, te alabo, te exalto, te glorifico, te doy la gloria. A ti, Señor, a ti, mi Dios, a ti, mi Rey, te bendigo, te doy la gloria, Padre. Bendito eres, Señor Jesús. Quiero estar en tu presencia. Sí, Señor, sí, mi Dios. Y poderte contemplar. Decláralo. Necesito estar delante de ti. Necesito estar contigo. Adorarte a ti, Señor. Necesito adorar. Sí, Señor. Quiero estar en tu presencia. Señor, queremos entrar en tu presencia, habitar ahí, Señor, en tu reino. Ahí, Señor, ahí, tener esas experiencias contigo, Señor. Adorarte, bendecirte, exaltarte, glorificarte, Señor. Bendecir tu nombre y declarar que eres Rey, que eres Señor, que eres mi Dios. Dile a Él, dame de beber. Dame de beber, mi Señor, de tu manantial. Yo quiero, Señor, yo quiero a ti. Dame de beber, mi Señor, necesito más. Dame de beber de tu manantial, mi Señor. Padre, yo te adoro y te bendigo. Dame de beber. Necesito más. Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos a ti, Señor, porque tú eres el Rey. Queremos estar delante de ti. Queremos estar delante de tu presencia. Habitar delante de ti, Señor. Oh, Shiracama, Kiracaba, Siraba. Ser llenos, ser llenos, ser llenos, ser llenos de ti. Adorarte, Dios. Adorarte, Señor, adorarte, adorarte. Dame de beber. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Decláralo. Necesito
rompiendo ataduras. Tu poder obrando, Señor, en la tierra, avivando los corazones, avivando las vidas, Señor, para servirte, para adorarte, para buscarte. Oh, Shiracama, Kiracaba, Sirababa, Sirababa, Sirababa. Sí, Señor, ese anhelo, no solo de ver, sino de entrar, habitar, experimentar. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Shiracama, Kiracaba, Sirababa, Sirababa. Te adoramos, Señor, te damos la gloria. Sí, Señor, mi Dios. Por última vez, dame de beber. Sí, Señor, mi Rey. Aleluya, aleluya. Dame de beber de tu manantial. Dame de te bendigo, Señor. Que haya un deseo, Señor, que haya un anhelo ardiente de que seas tú manifestado en nuestros corazones, seas tú manifestado en nuestro ser. Señor, te alabo y te bendigo y te exalto y te glorifico y te doy la gloria, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti. Que tu reino descienda, Señor. Que tu reino descienda, Señor, sobre nuestras vidas, en nuestros corazones. Que seas tú tomando el control. Seas tú, mi Señor, controlando todo nuestro ser. Y que ahí, Señor, te demos gloria. Gracias, Señor, por tu grande misericordia, por tu grande amor. Gracias, Señor. Te bendigo y te doy la gloria, papá, en Cristo Jesús. Gracias, mi Rey, gracias, mi Señor, gracias, mi Dios. Amén. Amén, amén, amén. Yo creo que el reino de Dios se va a estar manifestando en la tierra. Yo creo que el asunto de Kentucky es que está acaparando los medios seculares. Estoy hablando de Fox News, los medios, no los cristianos, los seculares. Pero lo que compartía Marcos de los primeros 3 días de lluvia de Dios están por delante de nosotros ya. Y están ya a las puertas, creo yo. Después vendrá el arrebatamiento y después vendrán los juicios sobre la tierra. Y yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero decirle, Señor, quiero aprovechar. Y cuando sea el arrebatamiento, yo me quiero ir. Pero tenemos que entrar a ese avivamiento. Tenemos que entrar a ese reino de Dios donde Él obra. Padre, gracias por tu pueblo. Gracias por tus siervos, por tus ministros. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro paz a cada uno. Los bendigo en Cristo Jesús. Gracias por sus vidas. Úsalos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Estamos despedidos, mis hermanos.